¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sesión de introducción a los negocios internacionales. En esta ocasión, con nuestra sesión número 7, tema número 4, relacionado con la elaboración del plan de comercialización. Quiero que empecemos a ver los objetivos, que serán precisamente hacer un plan de comercialización, cuáles son los elementos que éste tiene y cómo se integra, las estrategias que utilizaremos para poner en práctica este plan y los compromisos que debemos hacer con la dirección de nuestras empresas o de nosotros mismos a la hora de ponerlo en práctica. Nuestro objetivo general, como siempre, es darte las herramientas necesarias para introducirte en el mundo de los negocios internacionales, de la comercialización, y tener como objetivo particular que tú puedas emplear estas herramientas de la manera más precisa, más adecuada a la hora de hacer negocios, ¿sí? Teniendo el objetivo específico de que en la globalización tú puedas tener un punto de apoyo, un punto de inserción a la hora de hacer negocios como todo profesional. Pero empecemos con nuestro tema. ¿Qué es la comercialización? La comercialización va más allá del simple intercambio de bienes y servicios, de productos susceptibles de ser comprables en un entorno extranjero o en un mercado extranjero con usos y costumbres y hábitos de consumo diferentes a los tuyos. Va más allá. Yo te podría decir que la comercialización es algo sumamente delicado, es algo que tiene que ver con un profesionalismo muy especializado y muy sistemático. Va más allá de una simple venta, va más allá de una situación de compra y venta. Yo te podría decir que la comercialización es la mercadotecnia aplicada a los usos, formas y costumbres de una región en el mundo en específico, donde tú, al colocar un producto susceptible de ser comprable, vas a poder satisfacer las necesidades de otras personas con otros hábitos diferentes a los tuyos. Es decir, tenemos que tener factores perfectamente bien claros de lo que es el desarrollo y la introducción de cada uno de estos productos, el entendimiento de culturas distintas y, por consiguiente, el entorno y conocimiento y la información válida de un mundo completamente distinto o de una región completamente distinta. Tú sabes bien que la mercadotecnia tiene muchas funciones, va más allá de las famosas 4 Ps, de la plaza, de la promoción, el precio. Tiene que tener aspectos sumamente más medibles, más cuantificables y sobre todo perfectamente sistemáticos y alineados. Esto te va a permitir que puedas colocar un producto en el extranjero con la información adecuada, pero esto no es nuevo para ti. Como mercadólogo tú ya sabes que esto es fundamental. Hay que hacer un análisis, un diseño, una prueba final de cada uno de los productos que tenemos en cuestión. No podemos dejarlo al azar. Cuando tratamos de penetrar un nuevo mercado con usos, formas y costumbres distintos, con culturas distintas, tenemos que tomar en cuenta la información que tenemos de esta región y conocer perfectamente nuestro producto, cuáles son esos hábitos de compra que nos van a permitir poder permanecer en tiempo y espacio en ese mercado y atacarlo de la mejor manera o con las mejores estrategias posibles. Yo diría que debemos de tomar en cuenta cierto tipo de decisiones a la hora de penetrar un mercado regional nuevo, un mercado internacional completamente distinto. Tú te vas a enfrentar a una serie de toma de decisiones. Esta serie de toma de decisiones te va a tomar determinado tiempo. Vas a tener que tomar tu tiempo para sentarte, pensarlo, analizarlo y de esta manera llevar a cabo la mejor decisión posible. Yo te diría que hay que analizar el entorno mercadológico como tal, ¿sí? El entorno mercadológico como tal, a manera del mercado internacional, tiene que ver con los factores que inciden en la economía, en las finanzas, en la cultura, en el ámbito político, jurídico, que más adelante te iré platicando, ¿sí? Y que no tienes que obviarlo, no puedes perderlo de vista, va más allá de la simple compra. Tienes que ser susceptible a cada uno de estos aspectos. Otro de ellos es decidir si tu producto de veras tiene posibilidades de salir al exterior, qué tan fuerte es dentro de este mercado. Si tu producto ya domina un mercado local, ¿crees que tenga las posibilidades de hacerlo en un mercado extranjero? ¿Podrá satisfacer las necesidades de un público consumidor distinto? ¿Se podrá adaptar a los hábitos, formas y costumbres? Tú podrás decirme que todo producto puede ser tropicalizable, sí y solo sí podamos estudiar por completo la cultura y los hábitos de consumo de un lugar. Sin embargo, tú sabes bien que hay productos que pertenecen única y solamente a una cultura
y por más que los tropicalices o los adaptes, podrías encontrar resistencias al respecto. Hay que ser muy cuidadosos. Esta decisión tiene que pensarse muy cuidadosamente. Otra de ellas es decidir a qué tipo de mercados vamos a entrar. Van a ser mercados semejantes a los tuyos, con aquellas regiones de países que compartan tu misma lengua, parten tu mismo origen. Pueden ser mercados completamente distintos. Vas a penetrar un mercado de economía de tercer mundo o vas a penetrar una economía completamente desarrollada. Hay que pensar muy bien este tipo de acciones, hay que decidirlo muy bien. ¿Por qué? Porque no solamente va en juego dinero, no solamente va en juego tu prestigio, va también en juego tu profesionalismo y todo aquello que puedas realizar para introducirte en este mercado, ¿sí? Otro de ellos es decidir cómo vas a entrar a este mercado, qué tipo de herramienta vas a utilizar y qué tipo de estrategia. ¿Va a ser por importación directa, por importación indirecta? ¿Va a ser una alianza estratégica? ¿Vas a hacerlo por medio de una franquicia, de una licencia? ¿De qué tipo de estrategia te vas a valer para poder penetrar este mercado? ¿Cómo lo vas a realizar? ¿Quiénes son tus futuros clientes? ¿Cómo va a estar este plano del desarrollo comercial que vas a poder plasmar en papel y posteriormente llevarlo a la práctica? ¿Sí? Decidir el programa de mercadotecnia más adecuado para ti. ¿Cuáles son los hábitos de consumo? Permíteme que insista mucho en esto, pero si no conocemos perfectamente cuáles son los hábitos de nuestro mercado meta, ¿cómo vamos a saber si vamos a poder satisfacer sus necesidades o no, sus hábitos de consumo? ¿Cómo vas a saber si tu producto va a permanecer en tiempo y espacio en el gusto de tu mercado blanco o tu target, ¿no? Y por último, decidir la organización de la mercadotecnia que vamos a utilizar. ¿Qué tipo de organización vamos a emplear? ¿Cómo la vamos a sistematizar para poder llegar a ese mercado? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cuánto te va a costar? ¿Y quién se va a hacer cargo de ello? Pero bien, pasemos a lo que es analizar el entorno mercadotécnico internacional. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué es importante el hacer este tipo de decisión? Primero, hay que tomar en cuenta cuáles son las diversas restricciones comerciales que hay en la región o en el país que vamos a atacar. ¿Cuál es su política comercial? ¿Cuál es su política financiera? ¿Cuáles son las leyes que apoyan la inversión extranjera? La ley de importaciones, la ley de exportaciones local, cuáles son las reglas, acuerdos comerciales que pueda tener, ¿sí? Cuáles son las tarifas de impuesto, cómo se cobran sus impuestos, cómo se tasan, cuáles son las variables en materia hacendaria que pueda haber y su legislación que debemos tomar en cuenta a la hora de organizar la incursión a un nuevo mercado. La cuota que establece los límites de bienes importados, cómo se debe pagar, ante quién, quiénes son los ministerios o las autoridades encargadas de ello y cómo vamos a hacer el plan de elaboración para ello y con quién nos vamos a auxiliar para poder ir a cada una de estas oficinas y tener la información adecuada. Otro aspecto muy importante tiene que ver con la legislación en materia de embargos, en materia de nacionalización. ¿Por qué? Porque todo empresario que incursione en un nuevo mercado internacional, uno de sus más grandes temores es lo que tenga que ver con la ley en materia de embargo y estatización. ¿Esto qué significa? Que si tú al hacer una inversión bastante cuantiosa de implementar una empresa, poner en marcha una empresa en una nación extranjera, la legislación cuenta con algo que le da al Estado una herramienta en que puede embargar tus bienes, embargar tu empresa, ¿sí? O nacionalizar tu empresa, y por algo y por alguna circunstancia solamente te puede pagar un porcentaje de lo que en realidad vale, ¿sí? Hay que tomar en cuenta qué tan factible es que esto suceda, qué tan estable es política y gubernamentalmente ese Estado y si dentro de su legislación se encuentra con este apartado, se encuentra con este tipo de leyes. Es algo que hay que tomar muy en cuenta. Incluso las muy grandes empresas, las empresas 500, no se han llegado a salvar de este tipo de leyes, ¿no? Los controles cambiarios también es una parte muy importante que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque debes de tener una radiografía precisa de lo que es la economía y la calidad de vida en ese país, en esa región del mundo donde queremos penetrar en el mercado. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que tienes que ver cuál es la calidad de vida y el valor del dinero de la moneda local, la cual, en un ensayo muy rápido, tú puedes hacerlo de la siguiente forma. Compara las tres monedas internacionales más fuertes, que es el dólar norteamericano para moneda de uso comercial, el euro, que es moneda financiera, sí, la libra esterlina, que es otra moneda de ahorro, y compárala con la moneda local. Haz la paridad y te vas a dar cuenta de cuánto vale el dinero en ese mercado local. Asimismo, te vas a dar cuenta también de
qué tan cara es la vida o cuál es la calidad de vida de los habitantes que tienen en relación con un salario mínimo establecido convertido en una moneda fuerte. Eso te va a dar un índice de cuánto puede ganar una persona y con cuánto puede sobrevivir, en cuánto vas a poder vender tu producto y cuánto tiempo puede tardar en desplazarse si este tiene un valor nominal internacional. Tú podrías decirme, hay empresas, hay franquicias internacionales que estandarizan su precio en $3, $5, $10, etcétera, y ese es el monto en cual se convierte en la moneda local. Ok, yo estoy de acuerdo con ello. Pero hay un previo análisis financiero al respecto, hay un previo estudio en el cual se puede hacer eso, y hay un desplazamiento pequeño entre centavos o fracciones mínimas de unidades monetarias que permiten la adquisición del producto en determinados mercados locales, ¿cierto? Pero esto solamente se logra bajo una cuestión sumamente global. Si tú tienes la oportunidad de incursionar en un mercado de este tipo, con productos semejantes, que bueno, te felicito, sí. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Lo que tiene que ver con las barreras comerciales. ¿Qué es una barrera comercial? ¿Cuáles son las reglas impositivas que tiene un Estado-nación o un país con respecto a los productos de procedencia extranjera? ¿Cuál es su tasa de cuota que deben de pagar en materia hacendaria, en materia de impuestos por introducción al mercado? Tienes que ver todo esto, sus cuotas aduanales, quiénes son los encargados, apoderados aduanales si los hay, agentes aduanales que se van a encargar del manejo o el menaje que tiene que ver con el manejo de tu producto y mercancías, ¿sí? Y si lo requieren en esta región del mundo. Ahora bien, las fuerzas que coadyuvan al comercio entre países, una de ellas tiene que ver con las zonas de libre comercio o comunidades francas. ¿Esto qué es? Que un grupo de países se puede establecer un acuerdo en el cual en una zona geográfica determinada se establece para el libre intercambio de bienes, servicios o productos, en el cual se llegan a ser libres de toda transacción o legislación en materia hacendaria, es decir, que no hay impuestos de base, se rigen bajo la ley de la oferta y la demanda, pero sobre todo con ciertas normas donde hay una libertad de movimiento de mercancías y de transacciones, incluyendo transacciones financieras, lo cual los hace comunidades libres, comunidades comerciales libres. Esto pasa mucho en ciertas partes de América Latina y en alguna región del Asia. Grupos de países que se organizan para alcanzar metas en común, sobre todo, y de esta manera acelerar sus flujos de inversión. Esto es muy positivo. Si de alguna manera puedes llevar tu producto a una de estas zonas y crees que puede desplazarse más rápidamente, lo cual a veces sucede y es positivo, será un muy buen negocio el que logres realizar. Pero hay que tener un estudio muy concienzudo de dónde están ubicadas estas zonas, cuáles son las reglas para entrar, si es aparte de una membresía, si se requiere aparte determinado monto de inversión, etcétera, etcétera. Hay que ser cuidadosos con ese análisis. Otras características singulares que se deben tomar en cuenta para entender un país y a la hora de penetrar un país tiene que ver mucho con el entorno económico-financiero. ¿Por qué? Porque el entorno económico-financiero te va a dar cuál es el nivel de inversión que podemos realizar en un país. Otro de ellos es el entorno jurídico-político. Las legislaciones que tengan, la estabilidad que tenga en materia política y en materia de inversión. Y por último, no por ello menos importante, el aspecto cultural, que es el que nos va a decir cuáles son los hábitos de consumo de nuestros posibles compradores, de nuestros posibles clientes, cómo se mueve esa economía, cómo se mueve esa sociedad, cuáles son sus factores culturales y cuáles son sus códigos culturales, sobre todo que hoy en día es algo muy de moda. Si entramos en el entorno económico como tal, debemos ver que la estructura industrial es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Hay diferentes tipos de economías y estos tipos de economías tenemos que irlos clasificando e irlos seleccionando para saber hacia dónde queremos dirigirnos, hacia dónde vamos a llevar la inversión en este aspecto. Uno de ellos tenemos que son economías de subsistencia, economías que tienen que ver con importadoras de materia prima o exportadoras de materia prima, según sea el caso, economías en vías de industrialización y economías completamente industrializadas. Siendo las primeras, las economías de subsistencia, son economías que se dedican exclusivamente a la agricultura, a las materias primas, ¿sí? Al primer sector de la industria, pero que son en sí son economías pobres, son economías que no tienen un gran flujo de capital, no son economías que tengan exportaciones en gran escala, sino por el contrario, son grandes dependientes del extranjero, son grandes dependientes de las importaciones y por lo tanto con calidades y
flujos de vida bastante moderados o bastante modestos. Ajá. Economías de estas se ubican en el tercer mundo, en ciertas regiones de América Latina, parte del África o gran parte del África y parte del Medio Oriente. Las economías que tienen que ver con exportadoras de materias primas son aquellas que están un poco más tecnificadas, pueden ser parte de economías que van en potencia media o en vías de desarrollo, pero son empresas que de alguna manera, a pesar de que tienen cierta capacidad de exportación, no tienen estándares o no tienen estandarizados sus sistemas de controles de calidad o no tienen muy sistematizado a nivel internacional cuáles van a ser sus flujos de exportación. Puede que este año exporten más, puede ser que el próximo año exporten menos, etcétera, etcétera, pero no son muy homogéneos a la hora de poder tener un volumen considerable de producto como tal. Sí, se basa mucho en cuestiones de la naturaleza y, te repito, no tienen un estándar muy estable en cuestiones de calidades de sus propios productos. Las economías en vías de industrialización son empresas que se dedican a la manufactura. Son aquellas que entre el 10 o el 20% de la economía del país se basa en este tipo de producción. Parte de o coadyuvan al sector de la transformación. Son países que se dedican a la maquila, son países de economías más o menos intermedias que de alguna manera tratan de salir adelante, tienen cierta cantidad de exportación, hay inversión extranjera directa en cierta escala o en gran escala, pero con flujos de capital básicamente no reinvertibles en el propio país, sino con flujos al exterior. ¿Sí? Hay potencias medias que se dedican a esto, economías emergentes, más que nada, que entran en esta categoría, pero que tienen cierto flujo de dinero, cierto flujo financiero, que permiten elevar una calidad de vida muy diferente a las economías de subsistencia. ¿Sí? Y por último tenemos las economías completamente industrializadas. Son países del primer mundo, donde la industria tiene máquinas para hacer máquinas, ¿sí? Son países cuyos flujos de importaciones y exportaciones son a gran escala, pueden tener subsidiarias u oficinas en el extranjero representativas de sus mismas empresas, y asimismo pueden tener hasta 3 o 4 lugares en el mundo donde pueden realizar la misma operación. ¿Con esto qué quiero decir? Que pueden tener sus oficinas generales en un país del primer mundo, una planta productiva muy bien desarrollada en el Cono Sur, en América Latina, y otra de comercialización muy grande en el centro de Europa. Sí, son empresas por lo regulares muy grandes que ya entran en este tipo de economías y que, bueno, ingresar en ese tipo de mercados se requiere conocer perfectamente cuáles son los hábitos de consumo de cada una de las personas que viven aquí, ¿sí? Sobre todo, cuál es el flujo y la derrama financiera que pueden tener. Otro aspecto importante tiene que ver mucho con la distribución del ingreso en el país, es decir, con cuánto sobrevive una familia, cuánto es el salario mínimo ya convertido a una de las monedas fuertes, ¿sí? Y cuál es la calidad de vida que puedan tener. Es decir, siempre va a haber un ingreso bajo, un ingreso medio bajo, medio alto y alto. Y hay que ver en porcentaje en cuánto de la población la mayoría está en el ingreso medio bajo, medio alto o muy alto, ¿sí? O si nos encontramos con economías donde hay ingresos sumamente bajos versus ingresos sumamente elevados, que hay economías donde, por lo regular, son economías en desarrollo, donde esta paridad existe y es muy, muy marcada. Tú me dirás, también hay países del primer mundo donde esto es muy marcado, claro, por supuesto, pero eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer un análisis del entorno económico del país. Si hacemos bien este trabajo, si tenemos a la gente adecuada que nos dé la información, cómo está formada una economía en el mercado donde queremos ingresar, pues vamos a tener como consecuencia una muy, muy buena radiografía de cuál es la calidad de vida y qué tan cara es la vida en el mercado donde queremos ingresar. Ahora bien, ¿cuál es el entorno jurídico-político de un país? Si la economía es un punto muy importante, que no podemos obviar porque es donde va a estar basado nuestro ingreso, donde va a estar basado el capital que vamos a poner en práctica, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para cuidarlo? El ambiente jurídico-político, es decir, la parte gubernamental que nos va a decir qué tan estable es esa región del mundo y qué tan factible es de que nosotros podamos hacer negocios con ellos. Uno de ellos es la actitud que se tiene ante las compras internacionales. ¿Con esto qué quiero decir? Que si ese país protege mucho la industria local, o le da de alguna manera cierto apoyo a la inversión extranjera directa o indirecta que se pueda sustentar ahí. Hay que ver si en la ley
existe de alguna manera algún tipo de fomento con respecto a la inversión extranjera directa. Si es así, podemos tomar de alguna manera sí, uso de esa ley que nos puede beneficiar y adelante, porque eso significa grados y polos de desarrollo para el mercado al cual queremos ingresar. Lo otro tiene que ver con la estabilidad política que tenga que ver al interior de ese país. Hace un momento yo te platicaba que debemos tomar en cuenta cuáles son las leyes mercantiles, financieras, de comercio, de fomento, así como si existe una ley de embargos, una ley de nacionalización que permita al Estado tomar en posesión las empresas extranjeras con respecto a sus propios intereses. Si esto es así, tenemos que analizar claramente qué es lo que queremos. Otro aspecto importante es qué tan estable es ese país políticamente hablando. ¿Es democrático? ¿No es democrático? ¿Es centralista? Tú dirías, bueno, eso tiene que ver con otros aspectos. ¿Por qué es importante para los negocios? Porque nos va a dar una idea de con quién tenemos que negociar y de qué manera podemos permanecer en tiempo y espacio en ese mercado y si es susceptible para nosotros poder ingresar en él. ¿Esto qué significa? Sí, los bienes de una sociedad extranjera, ¿qué tan factibles son de que crezcan ahí con respecto a ciertos niveles de comportamiento político que existan? Si de alguna manera en un país existe la nacionalización, existe el embargo, bueno, ¿qué tanto podemos desarrollarnos en ello conforme llegue un nuevo gobierno, un nuevo cambio de administración? ¿Cuál va a ser la política que va a seguir? Si va a abrir mercados, si va a cerrar fronteras, si va a ser más proteccionista cada vez, o si va a permitir de alguna manera un mayor flujo de capitales extranjeros o de capitales financieros. Tengamos muy en cuenta que esto es muy importante a la hora de hacer negocios internacionales, porque eso va a depender mucho nuestra permanencia en tiempo y espacio en ese mercado, cómo lo vamos a conquistar con respecto a lo que queremos realizar, y para ello necesitamos permanecer y tomar en cuenta que las leyes son importantes. No podemos obviarlo. Es algo que, aunque mucha gente se queja de ello, de las restricciones legales, de que si los gobiernos son o no un estorbo a la hora de hacer negocios, también pueden ser grandes aliados sí y solo sí sepamos cuáles son las reglas que también ellos juegan. Otra parte importante son los reglamentos monetarios. ¿Cuál es la paridad de esa moneda? ¿Cómo son sus fluctuaciones con respecto al tiempo? ¿Es por mes? ¿Es semestral? ¿Es trimestral? ¿Es anual? ¿Cuál es el valor de la moneda con respecto a otras monedas fuertes, como te acaba de mencionar? ¿Sí? Y cómo se mueve al interior. ¿Qué tan factible es el circulante? Es decir, hay restricción de circulante, hay gran flujo de circulante. Veamos cómo nos puede impactar eso a la hora de hacer el estudio jurídico-político. Aparte de los reglamentos monetarios, también tenemos que existen situaciones como el contracomercio, que tiene que ver mucho con el canje o el intercambio directo de los bienes y servicios. La compensación, que tiene que ver mucho cuando un vendedor acepta en pago parte del producto que se obtiene por la transacción que se hace. Y la contraadquisición, que es aquello que recibe el vendedor como parte del pago completo y que de alguna manera lo reinvierte en el mismo estado o lo invierte en el mismo capital. Es decir, esto viene mucho con las leyes. ¿Qué significa esto? Que hay leyes que, por ejemplo, obligan a ciertas empresas a que el 60, 70 u 80% de lo que tengan como ganancias tenga que ser reinvertido en el mismo país, en el mismo negocio, durante el tiempo que ellos tengan inversiones en este país. Lo cual es sano para los flujos económicos dentro del país, y también puede ser sano para la empresa cuando sabe manejarlo bastante bien, lo cual le va a permitir una movilidad y un crecimiento en el mercado interno muy importante. Dentro de este tipo de entorno también debemos de tomar en cuenta cómo funciona el gobierno, cómo funciona la burocracia de este país, ¿sí? Cuántas oficinas tiene, quiénes son los representantes del comercio y el fomento industrial, quién se encarga del ministerio que tiene que ver con las importaciones, las exportaciones, su capacidad aduanal, sus reglas aduanales, sus reglas que tienen que ver para la introducción de productos, para la exportación de productos, cuántas normas de origen tiene, cómo podemos manejarlo al respecto, sí, los flujos de capital, cómo son sus sociedades de inversión, su sistema bancario interno, cuáles son los instrumentos con los que cuenta, se pueden hacer inversiones en moneda extranjera o no, qué tipo de productos tiene para poder hacer transferencias al extranjero, emisiones de bonos, etcétera, cuenta con bolsa de valores. Tenemos que tomar muy en cuenta cómo opera la burocracia gubernamental en el aspecto de los negocios.
Ahora bien, entorno económico, entorno político-jurídico, entorno cultural que vemos ahora. ¿Qué tiene de importante el entorno cultural? Ya vimos que la cultura es todo aquello que el individuo o los seres humanos crean en un espacio geográfico determinado que tiene que ver usos, formas, costumbres, religión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos importa esto a nosotros desde el punto de vista de los negocios? ¿Qué podemos hacer con eso? Conocer a nuestro mercado meta, primero que nada. Cada país tiene usos y costumbres propias. Hay que identificarlas y hay que ver cuáles son sus necesidades respecto a esos usos y costumbres que tiene. Otro, debemos estudiar la manera de pensar de los consumidores. Es decir, toda persona, cierto que se mueve por emociones a la hora de realizar una compra, pero también piensa, ¿sí? No olvidemos que nuestro consumidor es un ente pensante y tenemos que tomar en cuenta cuáles son sus hábitos de compra, cómo se comunica y de esta manera cómo invierte su dinero, cómo lo gasta, cómo pasa su tiempo libre. Todos esos aspectos a la hora de planear tienen que ser muy importantes para poder colocar nuestro producto en el mercado al que queremos llegar. ¿Sí? Planear un programa de mercadotecnia y de comercialización no es sencillo. Tomando en cuenta estos tres factores podemos darnos una idea general de qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar y cuánto esperamos obtener por incursionar en ese nuevo mercado. No obviemos el entorno cultural, esto es muy importante. La decisión para ingresar a ciertos mercados, antes de salir al exterior tenemos que pensar muy bien en lo siguiente, ¿sí? Tratar de definir perfectamente cuáles son las políticas y los objetivos que queremos lograr y desarrollar en ese nuevo mercado. ¿Por qué queremos ingresar en ese mercado? ¿Qué tiene de atractivo? ¿Por qué puede ser benéfico para nosotros? ¿Sí? No solamente tiene que ser algo que nos llame la atención, tiene que ser altamente productivo y que nos genere sobre todo capital. La comercialización, las importaciones, las exportaciones, el comercio y los negocios internacionales en general nos tienen que ser redituables. No solamente es una especie de pasatiempo, es algo más que una simple pasión, es algo que nos lleva a hacer dinero, ¿sí? Decidir qué volumen de ventas podemos lograr en un mercado extranjero también es muy importante, entra dentro de la parte de tus objetivos. Sí, es algo que no podemos obviar en ningún aspecto. Trata de ser cuidadoso con eso. Decidir qué tipo de país es al que hay que entrar, bueno, es un aspecto muy importante. Si ya vemos el entorno económico, que vemos qué tipo de economía es, si crees que tu producto puede satisfacer las demandas de esa sociedad, de ese mercado, pues adelante. Pero si no, es bueno que reconsideres, vuelvas a sentarte, piénsalo cuidadosamente y de esta manera podrás reconvertir tu decisión y ver si es o no la más adecuada. Muchas veces este factor de riesgo, este factor de que si me atrevo, lo hago o no lo hago, puede resultar contraproducente para lo que queremos realizar, ¿no? Y un negocio mal realizado pues es una mala nota dentro de nuestra trayectoria como hombres de negocios. La decisión de cómo ingresar a un mercado nuevo no solamente es con este tipo de factores, no solamente es el análisis, es también ver cuáles son las suposiciones que debemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya te había comentado en un aspecto anterior, ¿sí? Si es por importación directa, si es por exportación indirecta, si es por participación de empresas extranjeras, por alianzas estratégicas, sé cuidadoso con esto. Con la información que empiezas a tener, con la información que empiezas a manejar, vas a escoger la mejor estrategia. Si esta estrategia es la que crees que es la mejor, adelante, analízalo nuevamente, tómate tu tiempo. Esto es de tiempo, esto es de trabajo de escritorio, ¿sí? Y de ninguna manera obvies o pases por alto cualquier tipo de objeto que creas tú que puede ser o no interesante, ¿no? Vamos, decisión para ingresar a un mercado que tiene que ver con exportaciones directas, indirectas, las licencias, el contrato por la administración, las sociedades de inversión, etcétera, etcétera. Ten cuidado, ¿sí? Piénsalo bien, cuál es la mejor manera en que vas a ingresar al mercado, no lo obvies. Soy muy reiterativo en esto, pero tienes que pensar que una buena mezcla de mercadotecnia de las condiciones locales te va a dar un éxito muy importante, ¿sí? Si elegiste la estrategia adecuada, esto va a ser muy positivo, ¿sí? Tienes que tener en cuenta que tienes que reducir costos de producción, tienes que tener muy buenos canales de distribución, tienes que tener una muy buena estrategia de comercialización, pero sobre todo tienes que tener un muy buen plan de administración. Sí, si tú eres cuidadoso con estos 4 puntos que te menciono, vas a poder ingresar a un mercado de una manera mucho menos complicada, mucho menos difícil y podrás ir viendo que ingresar a un nuevo mercado, conquistar un nuevo grupo de personas, no solamente es interesante y redituable, sino que también te genera beneficios y satisfacciones muy interesantes, ¿sí?
Elegir el programa de comercialización para ingresar a un nuevo mercado tiene que ver mucho más allá de la mezcla de mercadotecnia que te acabo de mencionar, tiene que ver mucho también con la sensibilidad que tengas para entender ese nuevo mercado, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir generando costos más altos, costos más bajos, pero sobre todo, cómo vamos a tener una mayor participación en este mercado? Con esto, ¿qué quiero decir? Hay que analizar la competencia que tengamos, ¿sí? Hay que ver quién hace lo mismo que nosotros, cómo lo hace, cómo lo distribuye, por qué hay alguien que es líder en ese mercado, ¿sí? Con el producto que nosotros tenemos o con los productos que manejamos, y cómo nosotros vamos a poder hacer la competencia de manera lícita, de manera legal, y que podamos también conquistar ese nuevo mercado con las mismas herramientas. Bien, empezamos por el principio. ¿Cuál es el producto? ¿Sí? El producto puedes hacerlo por la extensión simple del producto, la adaptación del producto o la innovación del producto. La extensión simple del producto, como bien sabes, como buen mercadólogo que eres, es simplemente que funcionó bien en mi mercado local, con estos atributos, con este tipo de publicidad, con este tipo de estrategia, voy a tratar de ponerlo de la misma manera en el otro mercado. Quizás si el nuevo mercado comparte tus formas, usos, costumbres, hábitos de compra, tiene un sistema jurídico político estable, pues te puede funcionar. Pero si no, vas a tener que hacer ciertas alteraciones a ello. Es decir, pasas al paso 2. Vas a tener que adaptar el producto. Es decir, una vez que tengas la información y el conocimiento del mercado al cual vas a ingresar, tu producto tiene que ser adaptable a las necesidades y al mensaje y a la comunicación para llenar las necesidades del nuevo mercado. Pero si no es así, vas a tener que reinventar el producto, es decir, vas a tener que hacer una innovación, una invención completa para poder colocar ese mercado, ese producto en este nuevo mercado, ¿no? No solamente es tropicalizarlo, no solamente es innovarlo, no solamente es agregarle alguna situación más, sino reconvertirlo por completo. Con eso no quiero decir que te vas a inventar algo nuevo. A veces simplemente basta un cambio de nombre, a veces simplemente basta idear o reconvertir el mensaje, ¿sí? Pero estás innovando, estás teniendo algo nuevo por completo. La promoción, ¿qué tipo de estrategia vas a adoptar? Adaptar mensajes publicitarios de acuerdo a la cultura del mercado, eso es muy importante, no lo puedes obviar. Aunque hablemos en América Latina, todo es español, no lo hablamos de la misma manera, no utilizamos las mismas palabras, ni siquiera utilizamos los mismos conceptos para referirnos a los mismos objetos, ¿cierto? Los medios también se deben adaptar a cuál es la disponibilidad que se puede tener a la hora de tener el producto en mano o de poder generar la adquisición del mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos que ser cuidadosos con los mensajes que emitamos. ¿Para qué sirve el producto? Sí. ¿Cuál es la utilidad que le vamos a dar? ¿Cuál es el beneficio que puedes tener? ¿Qué te hace sentir el producto una vez que lo tienes? ¿Ok? El precio. El precio podría estar establecido, digamos, de una manera estandarizada en todo el mundo. Esto pasa mucho con las cadenas corporativas grandes, que te acabo de decir, como las grandes franquicias. Pero tú tienes que hacer tu análisis de costo-beneficio, de marginalidad y de recuperación, y eso te va a dar de alguna manera, ¿sí?, cuánto va a costar tu producto en el moneda local con respecto a las monedas fuertes. Otra parte podría ser también cómo va a ser el sistema de pagos, cómo vas a poder tú desplazar tu producto y cómo tus posibles clientes van a poder adquirirlo de acuerdo con las políticas comerciales, económicas y de fomento del nuevo mercado. Si la empresa podría aplicar un recargo extra con respecto al desplazamiento, etcétera, el manejo de la mercancía, todo esto lo vamos a ver con respecto a la ley, pero lo tienes que ir considerando, sí, porque el mercado es nuevo, porque las reglas son nuevas, los entes son nuevos, sí. Si se les carga mucho a las empresas por cuestiones de impuestos, ¿cómo vas tú a extender este cargo al consumidor final? Es algo que tienes que ir tomando en cuenta poco a poco. Tus canales de distribución, ¿cómo van a ser? Si tú vas a poder implementar tus propias cadenas de distribución, si vas a tener que utilizar terceros, si vas a emplear algún otro tipo de personal, vas a hacer un tipo de outsourcing, ten cuidado con ello, analízalo muy lentamente, es algo que tenemos que ir tomando en cuenta, ya que depende del producto que manejemos, son los canales que vamos a utilizar, los cuidados que tengamos que tener para el manejo de las mercancías y el desplazamiento de las mismas, trasladar determinado tipo de materiales de un lugar a otro como producto terminado, como producto intermedio, sí tienen sus complicaciones, tienen sus propios modos y hay que ser cuidadoso con ello.
Si tu propia empresa tiene un departamento de exportaciones, ¿de qué se va a encargar? Obviamente de las exportaciones, del comercio internacional, pero ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a manejar? ¿De qué manera? ¿Ante quién se tiene que ver? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Sí? ¿Quién va a estar como superior de este departamento y quién se va a encargar de dirigirlo? ¿Sí? Esto tiene ventajas muy importantes a la hora de hacer negocios internacionales, ya que esta oficina se va a encargar de hacer todo ese trabajo. O si de alguna manera por outsourcing tú vas a poder contratar a otra persona que se dedique a hacer ese trabajo. Dentro del plan de comercialización, bueno, puedes tener una división internacional, ¿sí? Puedes otorgar una licencia a terceros, puedes exportar, etcétera, siempre y cuando tengas en consideración que esta oficina es importante a la hora de realizarlo. Otro aspecto importante es la organización global que tengas. ¿Cuántos mercados vas a atacar? ¿1, 2, 3, 4? Dependiendo hacia dónde quieres llegar tu producto, ¿sí? Es el mercado global que vas a atacar, es la estructura de globalización que vas a tener. La globalización es una por los productos estandarizados o los procesos estandarizados que logremos tener en los flujos económicos, financieros y culturales. Sin embargo, a la hora de hacerlo, debemos tomar muy en cuenta que estas leyes a veces no son tan estandarizadas. Pueden ser estandarizadas en el factor financiero, pero en el factor de usos y costumbres y consumo, bueno, derivan bastante. No solamente tiene que ver con la parte cultural, sino también tiene que ver con la parte financiera. No todas las personas lo ven del mismo modo. Por último, quiero que tomes en cuenta esto. Si vamos a hacer un análisis con respecto a un mercado nuevo y vamos a tomar en cuenta todos estos indicadores, pensemos en lo siguiente. ¿Qué tanto voy a invertir? ¿Qué tanto voy a poder recuperar en cuánto tiempo? Y si es posible que en una economía de este tipo, sea subsidiaria, sea emergente, sea potencia media, sea completamente desarrollada, me va a permitir permanecer en tiempo y espacio y sobre todo generar más relaciones, más capital y más participación activa. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta ocasión. Espero verte muy pronto y bueno, empieza a elaborar tu plan de comercialización, tu plan de estrategia. Gracias.